luego vamos a tener la dedicación, no sé si entendemos esta palabra dedicar, presentación o bendición de Luciana. Y luego pasaremos al final. Y va a ser sí, gracias. Va a ser un momento de mucha emoción también. Dios ha sido bueno. A los papás de Luciana, no sé si sabéis que en el Antiguo Testamento, pero esto lo digo a modo de... cuando Dios bendecía con un bebé, ellos tenían que traer al bebé y, como ha dicho Julius, traer también la ofrenda escrita por Moisés, pero ya no vivimos en los tiempos de la ley, así que no hay. Era una forma de ser agradecidos a Dios por la bendición de haber tenido un hijo, porque los hijos son una bendición. Los hijos no vienen para estorbar, no vienen para amargarnos la vida, para robarnos el sueño, aunque es verdad que nos roban el sueño por la noche y por el día también. No vienen a limitar nuestras actividades, porque yo no dejo de currar. Yo no sé si sabéis, los papás, que hoy tenéis tanto el padre como la madre, ¿cómo se le llaman esto? La paternidad, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Permiso de paternidad o los 4 meses o 3 meses? La baja por paternidad. ¿Sabéis que cuando tú naciste, Lidia, a mí me dieron 3 días? 3 días. En esos 3 días tuvimos que arreglar los papeles, el registro, todo y enseguida currar. Entonces han cambiado mucho las cosas. Lo que quiero decir es que los hijos son una bendición. Y son una bendición, hermanos. Y la palabra de Dios habla muy clara. Dice que son como ramas de olivo alrededor alrededor de la mesa, ¿no? Y dice que bienaventurado, esto va para Sebastián, y no sé si me recuerdo bien tu nombre, Yurani, con lo fácil que es llamarse Pepa, ¿no? Yurani, lo he dicho bien, ¿no? La Biblia dice que hoy cuando la mayoría de las familias tienen un hijo, 2 como mucho, y 3 ya le llaman familia numerosa. Antiguamente familia numerosa eran cuando tenías 8 o 10 hijos. Ahora con 3 ya eres familia numerosa y tal. Pero la Biblia dice que bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Así que los hijos, primero, son una bendición. Segundo, son una responsabilidad. Porque los hijos no vienen para amargar la vida de los padres. Hoy vivimos un tiempo donde parece que todo es para mí, mi tiempo, no es que yo quiero viajar. Pues mira, tú vas a viajar, si quieres viajar, con hijos o sin hijos. O sea, el hecho de que nosotros tuviéramos, Consu y yo nos casamos, yo tenía 23 años, un pimpollo, y Consuelo una pimpollita, no sé cómo suena esto, ¿no? Con 19 años. 3 años después vino Lidia. Nosotros teníamos sueños personales. Nuestro sueño nunca fue viajar, fue una casa. Nuestro sueño era servir a Dios. Este era nuestro sueño. Y no crecimos en hogares cristianos, crecimos en hogares religiosos católicos. Pero conocimos al Señor jovencitos y desde jovencitos nuestro anhelo fue querer servir a Dios. Yo tenía 21 años cuando conocí a Cristo y Consuelo tenía 15 años. Y cuando nos casamos nuestros planes eran servir a Dios. No estábamos pensando en qué muebles íbamos a comprar, cómo iba a ser, aunque sí que luego tuvimos que verlo, ¿no? Que todo eso, ¿no? Porque para casarnos necesitamos una casa, y tal. No quisimos comprar un piso, quisimos comprarlo alquilarlo, porque no sabíamos dónde Dios nos iba a llevar. Entonces no queríamos que nada nos atara, una hipoteca nos atara para poder sentirnos libres. Pero nuestro anhelo, había una confianza tal en Dios que todo lo planificamos pensando en servir a Dios. Hoy en día dice, no, yo no quiero hijos porque yo quiero viajar, quiero ir a Nueva York, quiero conocer, Tailandia, ¿no? Quiero ir a ver Dubái. No hay tantos sitios, ¿no? Yo quiero decirte que los hijos no son un impedimento para que tú veas también los sueños cumplidos. Porque nosotros hemos viajado un montón de sitios
habiendo tenido hijos. Sí que los hijos son una bendición, pero son una responsabilidad. Y algo que quiero decir a Sebas, ¿me permite que te llame Sebas o Sebastián? Sebas, más familiar, ¿no? Y a su esposa, Yuri, a Sebas y Yuri, eso es más fácil. Entonces, tenemos, cuando Dios nos permite tener hijos, o sea, que los hijos vienen, bueno, todos sabemos por qué vienen, ¿no? Un hombre y una mujer se juntan, hacen pluf y viene un hijo, ¿no? Hay una ley natural que hace que tengamos hijos. Adquirimos una responsabilidad tremenda, ¿no? Y yo quiero hablar un poco de esta responsabilidad, no solo a vosotros, sino a todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí somos papás, muchos, somos tíos, puede ser que seamos abuelos, puede ser que tengamos cerca de nosotros niños sobre los cuales nosotros vamos a influenciar. Seamos tíos, seamos primos mayores a primos pequeños, vamos a influenciar sobre los niños de nuestro alrededor. Y dice la palabra, espera, que tengo ahí otra, era esta. Dice en el Evangelio según San Marcos, eso de Evangelio según San Marcos, ese según parece que, yo quiero decir, el Evangelio que Marcos escribió, en el capítulo 10 dice, no sé si sabéis que Marcos no fue uno de los 12, pero eso es otra historia, ahora no interesa eso. Vamos a ver qué escribió Marcos. Dice en el capítulo 3, versículo 13, dice, está ahí Jesús enseñando y de pronto alguien molesta la enseñanza. Alguien estaba ahí molestando. ¿Y quiénes estaban molestando? Algunos padres que habían venido con sus hijos y que se abrían camino entre la multitud, entre la gente, y querían traer a sus hijos, ¿a quién? A Jesús. Y dice que le presentaban niños para que Jesús los tocase. Dice, y los discípulos, aquellos que habían sido escogidos por Cristo, reprendían, les llamaba la atención a los que los presentaban, estaban diciendo, estáis molestando al maestro, la predicación del maestro no va a ser entendida porque hacéis mucho ruido con vuestras molestias. Esta es mi versión, ¿no? Dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban, pero viéndolo Jesús se indignó. Di conmigo, se indignó. Entonces hay cosas que indignan al Señor. Hay cosas que, no sé si palabra molestan al Señor es correcta, pero Jesús se indignó. ¿Se indignó con quién? ¿Con los padres? ¿Con los niños que armaban jaleo? Con los discípulos. Porque los discípulos estaban impidiendo que aquellos padres pudieran traer a sus hijos a Cristo. Por lo menos para que Cristo, Jesús, los tocare. Así que la primera cosa que nosotros tenemos que entender en esta mañana es no podemos indignar el corazón de Cristo impidiendo que nuestros niños sean tocados por Él. Y ahí los padres tenemos una responsabilidad impresionante, porque nosotros somos la puerta que abre a nuestros hijos la entrada para que puedan venir a Jesús y ser tocados por Él, o podemos ser la puerta que se cierra y estamos impidiendo que nuestros hijos, nuestros niños, sean tocados por Cristo. El toque de Cristo trae bendición. Muchas gracias, José Rafa. El toque de Cristo trae bendición. Amén. El toque de Cristo cambia vidas. El toque de Cristo transforma familias. El toque de Cristo cambia corazones. Aleluya. Y voy a dar solamente el testimonio de Miguel Moslero. Miguel Moslero, casado con, no sé dónde es ella, se llama Elke. Estábamos bromeando acerca del nombre de Elke. No sé si alguien se llama Elke aquí. Ella es su esposa, es una pareja. Él es andaluz, pero él estuvo en el mundo de las drogas. Y Dios le sacó del mundo de las drogas.
Cuando Cristo toca una vida, no hay quien lo frene. Cambia vidas, cambia circunstancias y cambia corazones. Y él ha estado a cargo de un centro de rehabilitación en Córdoba, y ahora con 50 y tantos años, Dios le ha llamado como misionero, junto con él, que es su esposa, a ir a Grecia a abrir iglesias y trabajar entre los refugiados, pero también con el pueblo griego. O sea, es un testimonio tremendo. De las drogas, va a ser un misionero en Grecia. Si Cristo no le hubiera tocado, tal vez él estaría muerto por causa de las drogas, o nadie daría un duro por él. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, no te preocupes, acércate a Cristo, deja que Él te toque, porque Él va a cambiar el lamento en baile. Porque Él va a cambiar las circunstancias, porque Cristo, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, volviendo al texto bíblico, Marcos 10, 13, 16. Dice que le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo a los discípulos, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y de paso, Jesús siempre saca una lección de las circunstancias. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Estaba diciendo a los discípulos, estaba diciendo en pocas palabras, vosotros pensáis que vosotros sois dignos del reino de Dios, pero no es así. Ellos son dignos del reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. De los niños. Dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué dice la Biblia? Los bendecía. Los bendecía. La palabra bendecir viene de buen decir. O sea que hablaba bien, hablaba cosas buenas de ellos. Los bendecía. Y algo que los padres, ¿cuántos padres? Bueno, todos los padres que estamos aquí. Una de las cosas uno de los privilegios que nosotros tenemos es poder bendecir a nuestros hijos. Algo que no se practica, algo que no se suele hacer. Coger a tu hijo, poner tus manos sobre él y bendecirle. Nosotros vamos a bendecir hoy a Luciana. Vamos a orar, vamos a presentarla delante del Señor, pero el éxito en la vida de Luciana va a depender mucho de lo que vea en su casa. Va a depender mucho de lo que vea en su casa, porque hay muchas formas de bendecir. Yo puedo tocar a mi hijo y declarar y hacer un montón de declaraciones y luego vivir como un miserable. Por mucho que yo bendiga tocando y vamos, Dios va a hacer no sé qué, si yo vivo como un miserable, mi hijo o mis hijos seguramente, posiblemente, a no ser que Dios intervenga, van a vivir como miserables. No sé si me estoy explicando. Porque la bendición en la vida de mis hijos va a depender mucho de cómo yo viva en mi hogar, de lo que yo haga en mi hogar, del ejemplo que vean. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque la bendición no es una varita mágica, no es una abracadabra, no es porque yo declaro que se va a cumplir en su vida. Yo tengo que vivirlo, tengo que transmitirlo, lo dejo en las manos del Señor. ¿Cuántos hijos han sido entregados en las manos del Señor y luego de mayores ni siquiera quieren saber nada, no quieren saber nada de Dios? No sé si conocéis a más de uno. ¿Por qué? Porque luego lo que ven en la vida en sus casas no es lo que Cristo enseñó. Entonces yo bendigo a mis hijos de acuerdo a las palabras de Cristo, porque yo vivo las palabras de Cristo. No sé si me estoy explicando. La Biblia está llena de hombres que bendijeron a sus siguientes generaciones. Para mí la dedicación más grande de un hijo, hay varias historias que nos hablan de cómo padres dedicaron a sus hijos. Una fue Ana. ¿Os acordáis de Ana? Que no podía tener hijos, la mamá de Samuel, el último gran juez que se levantó antes del rey Saúl, el que ungió al rey Saúl como rey. Ella dedicó a su hijo, y la dedicación en aquellos tiempos es: yo te lo ofrezco a ti. Eso es dedicar. Mi hijo es tuyo, Señor. Ha sido una bendición que yo, siendo estéril, tu mano poderosa
me has sanado y ahora mi vientre puede producir, o mi cuerpo puede, he quedado embarazada. En pocas palabras, me lo quiero decir también que la lío. No. Entonces, estaba tan agradecida ella, dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Entonces, cuando decimos voy a dedicar mi hijo al Señor, vamos a estar en un acto de dedicación. No sé si somos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, Señor, mi hijo es tuyo. ¿Estás conmigo? Pero luego tengo que cumplir lo que estoy diciendo. Y voy a preparar a mi hijo para que sea tuyo. Otro ejemplo lo tenemos en Sansón. Bueno, y hay varios ejemplos. Pero para mí el ejemplo por excelencia de dedicación a Dios es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y para entender lo que Abraham hizo, tenemos que conocer toda la historia de Abraham. Ahora no hay tiempo. Y Abraham, que tenía una fe, no sé si la fe ciega, esa palabra es correcta, pero tenía una confianza plena en la promesa que Dios le había dado, porque todos conocemos la historia. Abraham recibe, Dios lo saca de Ur de los Caldeos. Bueno, y le dice, vas a tener una descendencia, y a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Y Abraham dice, pero Señor, si no tengo hijos y mi mujer es estéril, 75 años, y dice, vas a tener un hijo. Bueno, cuando tiene 99 años, tienen papá con Sara, Sara queda embarazada y con 100 años él tiene un hijo. Y cuando el hijo tiene aproximadamente 15 años, Dios le dice, ahora me tienes que entregar a tu hijo. Tu único hijo, tu Isaac, aunque tenía otro hijo de la esclava llamada Agar, ¿no? Ismael. Y dice que Abraham él estaba tan confiado, había visto la mano de Dios sobre su vida, había visto como Sara con 90 años, ya ya no tenía la costumbre, ya no tenía la regla, no tenía nada, ya no podía tener hijos, pero Dios había traído bendición a esa casa dándoles a Isaac. Y Dios le había dicho que a través de su descendencia iba a bendecir la tierra, y Abraham lo creyó. Y Dios le dice, me tienes con 15 años que sacrificar a tu hijo Isaac. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Abraham creyó a Dios de tal manera que él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, creyendo en las promesas de Dios, de tal forma que él creía que Dios iba a resucitar de entre los muertos a su hijo. Si Dios lo ha dicho, aunque yo lo sacrifique, Dios va a cumplir lo que él ha dicho a través de mi descendencia. ¿Estás conmigo? Y no rehusó ofrecer a su hijo a Dios. O sea, la única vez que vemos que Dios pide un sacrificio de un niño fue esa, en toda la Biblia. Y Dios al final conocemos la historia, Dios proveyó de un carnero que se había con los cuernos pillado en una zarza, ¿no? Y al final Abraham no tiene que sacrificar a su hijo. Y Dios dice, ahora sé que temes a Dios. Y ahí, a mí lo que me encanta, ¿no?, en la palabra es que cada experiencia revela un nombre de Dios. Cada experiencia revela un atributo de Dios. Las experiencias por las que pasamos nos revelan cómo es Dios. Y ahí es donde Abraham sabe que Dios es Jehová Jireh, o Yahvé Jireh, Jehová Jireh, el Dios que provee. Porque Dios proveyó carnero, que sustituyera a su hijo Isaac para que no fuera sacrificado sobre el altar. Y esto es un tipo, un antitipo, un tipo, ya no me acuerdo, que luego lo vemos cumplido en la persona de Jesús. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que tomó tu lugar y mi lugar para que nosotros no fuéramos sacrificados por causa de nuestros pecados. Amén, ¿estás conmigo? Amén. Entonces vemos que Abraham dedica a su hijo. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar y ofrecer nuestros hijos a Dios? ¿Sabes que ofrecer nuestros hijos a Dios significa que Dios puede ser que los lleve de misioneros a otro lugar? A los confines de la tierra.
Los hijos son una bendición. Bien, dice que los bendecía. Entonces, vemos gente bendiciendo a sus hijos a lo largo de la historia. Abraham bendice a Isaac. Isaac bendice ¿a quién? Bendice a sus dos hijos. Pero primero bendice al menor, a Jacob. Y la bendición, yo entiendo que la bendición de Abraham era declarar sobre de Isaac, era declarar sobre la vida del primogénito el plan de Dios. Todas las naciones van a ser bendecidas a través de nuestra descendencia. Yo declaro, yo digo, si Dios lo ha dicho a través de ti, las naciones van a ser bendecidas. Pero Jacob le había suplantado a Esaú, al hermano mayor. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender como padres es a bendecir a nuestros hijos, a bendecirles, hablarles las promesas de Dios, hablarles las palabras de Dios, poner nuestras manos sobre ellos, orar por sus vidas, declarar sobre sus vidas las promesas y el plan de Dios. ¿Estás conmigo? No hay nada mágico en todo eso. No se va a producir porque luego yo voy a trabajar para que esas promesas sean cumplidas, para formar en mi hijo un hijo de Dios. ¿Estás conmigo? Dice, perdón si digo mucho, estás conmigo, es una manera de llamar. Dice Proverbios 22:6. Es una manera de decir, ¿estás entendiendo? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la responsabilidad que tenemos es instruir al niño en el camino correcto. ¿Cómo estás instruyendo a tus hijos? Esa es la pregunta. ¿Y qué instrucción estás dando a tus hijos? ¿Qué instrucción que estás dando a tus hijos? La pregunta es, ¿queremos lo mejor para nuestros hijos? Parece una pregunta tonta. Yo sé que todos los padres decimos, queremos lo mejor. La pregunta es, ¿qué es lo mejor? Si yo quiero lo mejor, ¿qué es lo mejor para mis hijos? ¿Qué es lo mejor? Yo tengo que preguntármelo. ¿Qué es lo mejor? ¿Que tengan una buena carrera? ¿Que tengan una buena casa? ¿Que tengan un buen coche? ¿Que encuentren una buena esposa, un buen esposo? ¿Que formen un buen hogar? ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Porque nosotros los vamos a instruir de acuerdo a nuestro esquema de valores, de acuerdo a nuestras prioridades. Eso es lo que yo le voy a dar a mis hijos. Hoy en día hay muchas familias desestructuradas porque los valores están cambiados. Hay cantidad de matrimonios rotos, cantidad de familias rotas, cantidad de familias que no se hablan, que no se tratan, hijos que están sufriendo el egoísmo de sus padres. ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 4:18, no lo busqué y lo leo, lo tengo yo aquí escrito. Dice Pablo después de hacer una defensa de su ministerio frente a los corintios y también hablar acerca de lo que ha sufrido por los corintios, hablando cómo ha sido maltratado, cómo ha sido pero luego al final dice así, esta es la versión, no es la versión Reina Valera ni la palabra, está la versión Juan Moisés. Dice, en pocas palabras dice, pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Porque gracias a mi sacrificio vosotros estáis en Cristo. ¿Estás conmigo? Ayer estuvimos en la escuela de misiones, se graduó, nos fuimos el viernes con su y yo y volvimos anoche. Y estaba la graduación de la 7ª promoción. Y esto lo compartíamos, lo estábamos compartiendo, que no sé por qué viene lo de la 7ª promoción ahora, pues yo iba a decir algo y se me ha ido de la mente, ¿no? Si me vuelve os lo digo. Hablando a los futuros misioneros, ¿no? los que supuestamente tienen un llamado. O sea, una de las cosas era, si quieres salir al campo misionero, tienes que estar dispuesto a sufrir. Porque afirmar a Cristo en el corazón se afirma con sufrimiento.
Dice el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, por vosotros vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea anunciado en vosotros, establecido en vosotros. ¿Estamos dispuestos a sufrir por nuestros hijos? ¿Seguro? Significa pagar un precio. Nos va a doler, pero vale la pena. Pero vale la pena. ¿Estás conmigo? Y dice Pablo, hablando de él y su ministerio, no sé cuánto tiempo llevo con su, contrólame, así, ¿no? Dice, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estoy en 2 Corintios 4, 18, dice, pues las cosas que se ven son pasajeras, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si yo quiero darle lo mejor a mis hijos, yo tengo que enseñarles qué es lo que verdaderamente tiene valor, lo que de verdad vale. Por ejemplo, este cuerpo hermoso es pasajero, pero mi alma es eterna. ¿Cuánto dinero gastamos? Yo no gasto casi nada en este cuerpo, a lo mejor en jamón o... No sé, ¿cuánto gastamos? Hoy en día las mujeres, hay mujeres que, no digo con todo respeto, de verdad, no quiero que nadie se ofenda. Y si quieres hacerlo, o no lo digo, Lidiana está diciendo, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿tú has cambiado? No, si no. Otras, hoy en día también los hombres, muchos hombres también, vamos a hacer, pero ¿cuánto dinero gastamos en nosotros? Hola, ¿qué te hace? No, que está bien, no estoy diciendo que esto esté la verdad es que todo esto al final se va a descolgar, todo, y si no te incineran se va a podrir o se lo van a comer los gusanos, pero mi cuerpo es pasajero. ¿Pero cuánto gasto en mi cuerpo? La pregunta es, ¿gasto equitativamente en mi cuerpo lo mismo que gasto en mi alma? El alma es eterna y el alma de tu hijo es eterna. Tu hijo no ha nacido para perderse eternamente en el infierno. Tu hijo ha nacido para gozar de la presencia del Señor eternamente. Y Pablo dice, a nosotros no nos importan las cosas. Está diciendo, ¿son necesarias? Sí. ¿El dinero es necesario? Sí. ¿Un vehículo es necesario? Sí. ¿Una casa es necesaria? Sí. Porque hoy en día sin esto apenas puedes vivir. Cuando ha dicho antes que hemos puesto aire acondicionado, digo, hemos puesto el aire acondicionado en la mejor época, cuando más cara está la luz. La luz es pasajero. Entonces, para ir concluyendo, dentro de media hora, nosotros no miramos las cosas que se ven. O sea, nuestros ojos, nuestro afecto no está en las cosas que se ven. Si puedo conseguir un buen coche, gloria a Dios. Pero paralelamente, que mi alma crezca también. Que mi alma sea cuidada. Que el día que cierre mis ojos sepa que yo lo voy a abrir en la presencia de Dios. Amén. Si puedo tener una casa, gloria a Dios. Si puedo comprarla, gloria a Dios. El gran problema que tenemos hoy, y esto pasa en la vida de muchos cristianos, es que nuestros ojos están puestos en las cosas que se ven. Y nuestra prioridad número 1 son las cosas que se ven. Porque es lo que nos vende el mundo, es lo que nos vende este sistema. Y pensamos que la bendición de Dios está en amontonar cosas que se ven. Pero lo que tú hoy ves, mañana no estará. Y hay cosas que en la palabra de Dios encontramos que son eternas. El alma es eterna.
Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, es criar a nuestros hijos en lo eterno, para que sus almas, el día de mañana, vivan eternamente. ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos? La mejor herencia es una buena instrucción y educación. Lidia, mi hija, la herencia de tus padres, ¿no? Una buena enseñanza acerca de la verdad es la mejor herencia. Y la mejor instrucción es una buena imagen, o sea, nuestro ejemplo. ¿Estás conmigo? La mejor herencia, una buena instrucción. Y la mejor instrucción, una buena imagen, nuestro ejemplo. Así que papás, tíos, abuelos, sed ejemplo a los niños. Porque puede ser que mi mal ejemplo haga que sea como los discípulos de Jesús. Mi mal ejemplo esté impidiendo que los niños se acerquen a Dios. Porque Dios quiere tocarlos, y Dios quiere bendecirlos. La gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión en Marcos: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. En Mateo dice a todas las naciones haciendo discípulos. En Marcos dice a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el primer lugar de discipulado es mi hogar. El primer lugar donde tengo que discipular es mi hogar. Y el primer lugar donde tengo que predicar a toda criatura es mi hogar. En mi casa. En mi familia. Son mis papás. Pero si soy papá, son el primer lugar donde tengo que predicar el evangelio del reino es a mis hijos. Amén. Ahora, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Porque nuestros hijos aprenden no tanto de nuestras palabras, sino aprenden de nuestro ejemplo. No me sirve nada a mí decir a mi hijo no mientas, no mientas, no mientas, si yo miento y me ven. Porque ellos, aunque digan sí papá, te van a estar mintiendo porque el papá lo hace o la mamá lo hace. Y de eso tantas cosas, ¿no? O sea, ¿qué debo de enseñar a mi hijo o a mi hija en mi casa? Lo primero es a amar. Se enseña mucho. Y papá, si me golpean, ¿qué tengo que hacer? Tú, machote. No, ¿qué enseñamos? ¿Sabes que en muy pocos hogares se enseña a los hijos a amar a Dios? Y el amar a Dios no es solo palabras, lo tienen que ver con nuestro ejemplo. Amén. Y habría que desglosar qué es amar a Dios y amar a los demás. ¿Enseñamos a nuestros hijos a amar a los demás? ¿Enseñamos a nuestros hijos a perdonar? ¿Les enseñamos a perdonar? ¿Nos ven a nosotros perdonando? ¿Sabéis? Yo sé que aquí no pasa, ¿no? Pero ¿cuántas familias no se tratan entre sí? A veces hay hermanos que vienen, son cristianos y vienen a la iglesia y uno a lo mejor está ahí y su hermano de la carne, no el hermano en Cristo, de la carne está sentado en el otro sitio y vienen, alaban al Señor y se van, pero no se hablan. Porque no hay perdón. Eso lo ven mis hijos. Eso mis hijos ven como trato a papá, como yo que soy padre trato a mis padres. Como yo que soy padre trato a mis hermanos, o sea, a los tíos, a Tito y a Tita.
En mi pueblo es tite. Ya nos habíamos anticipado sí, al lenguaje inclusivo. El tite. Papá, ¿cómo tratas al tite? ¿Por qué lo tratas así? Es que la herencia que tu abuelo dejó y él no quiso compartir. No. Y papá, pero Jesús dice de perdonar. Enseñamos a nuestros hijos a perdonar. Enseñamos a nuestros hijos a ser honrados, a ser honestos. No solamente a no robar un caramelo en la tienda, sino a ser honestos con el fisco, a ser honestos. Enseñamos a nuestros hijos a ser generosos. Nos ven a nosotros siendo generosos. Enseñamos a nuestros hijos a servir. Porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué se enseña en el mundo? Tú tienes derecho a ser lo que tú quieras. No, perdón, hay límites, Dios los estableció. Y yo tengo que enseñar a mis hijos a vivir en esos límites que Dios estableció. Para esto necesito conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Concluyo, y es verdad, Enseñamos a nuestros hijos a tener fe. Enseñamos a nuestros hijos a creer. Enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios. Enseñamos a nuestros hijos a hablar bien, correctamente. Enseñamos a nuestros hijos a ayudar. Enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios. Hoy no hay temor de Dios, hermanos. Parece que Dios es nuestro criado, está a nuestro servicio. No pasa nada, yo hago lo que quiero, luego vengo, le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Dios no es tonto. Dios es el Rey del universo, es el creador de todo lo que existe. Él vive en santidad y todo lo que no sea santidad no podrá acercarse a Él. ¿Estás conmigo? Enseñamos a compartir. Enseñamos a bendecir, que es hablar bien. Enseñamos a nuestros hijos a orar. Estamos enseñando a nuestros hijos a alabar. Y por último, estamos enseñando a nuestros hijos a adorar. Cuidado de no convertirnos en religiosos. ¿Por qué? Porque seríamos entonces como los fariseos, que no dejaban, ni entraban ellos en el reino, ni dejaban entrar a los demás. Y si yo me convierto en un cristiano religioso de domingos, que no vive a Cristo, que no vive la palabra, cada día, cada segundo, en cada momento, estaré impidiendo a través de mi testimonio que mis hijos se acerquen a Dios. Porque, ¿sabes? Va a llegar el momento en que tus hijos van a crecer, serán adolescentes, empezarán a pensar por sí mismos y llegará el momento en que dirán, ese Dios en quien cree mi padre, ese Dios en quien cree mi madre, yo no lo quiero. Porque el reflejo que tengan de Dios en la casa vas a ser tú. ¿Qué harás tú hoy? Hoy más que nunca, nuestros hijos necesitan de referencias. Es triste, ¿no?, esta noticia de este niño enganchado al Fortnite y que jugaba más de 20 horas al día y que tuvo que ser ingresado en un centro para rehabilitarse de un juego, adicto a un juego. Pon límites a tus hijos. Enséñale lo que está bien. Que tus hijos vean que en su casa hay padres, que no es la sociedad quien educa, es el padre y la madre. Eso está saliendo por YouTube, por internet. Que no es la comunidad la que educa. La comunidad es el resultado de la educación de cómo vive cada familia. Y Dios en su palabra nos ha marcado muy bien cómo tenemos que enseñar y qué tenemos que enseñar.
Amén. Termino, tercera vez. Jesús lo resumió el Evangelio en 2 frases. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? El primer prójimo que tengo es mi casa. Y luego la gente de mi alrededor. Y da igual lo que estén haciendo, cómo estén viviendo o la ideología que tengan. Dios a mí me pide de amarles. ¿Amén? ¿Se entiende? Yo quiero que luego, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Se entiende? A mí no me compete juzgarles, ya lo hará Dios. A mí me compete amarles y llevarles el Evangelio del Reino. Y el resto queda en las manos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sebas, Yuri, ¿queréis pasar con la bebé? Es un momento muy especial. Voy a pedirte, Consu, si quieres echarme una mano. Aleluya. Qué bebé más bonita. No sé si queréis decir algo, aunque sea gracias Señor, o subir aquí, vosotros sois los protas ahora, los protagonistas. Sí, Mariana, ¿no? No sé si queréis llamarla, que baje o... Ah, vale. Ay, que... Son una bendición, los niños. Perdón, que me voy a poner la mascarilla. Vamos a esperar a que venga Mariana. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes, ¿no? 1 mes y 6 días. El parto bien, todo fue bien, qué guay, qué bueno. Ah, sí, perdón. Si algún familiar quiere pasar y ponerse aquí, adelante. Sentiros libres. Creo que a través de la predicación hemos estado escuchando algunos consejos. A veces es difícil retener todo lo que se comparte, pero vais a presentar al Señor vuestra bebé. Me imagino que muy agradecidos porque es un regalo de Dios, eso es sin duda, pero también habéis escuchado el compromiso que eso adquiere con nuestros como padres, ¿no? Hola, Mariana, la hermana mayor, qué guapa eres. Una familia preciosa, ¿eh? Aleluya. El hecho de presentar no hace cristiana, eso lo sabéis. Ella, pues a lo largo de su vida, va a tener la oportunidad de escuchar o de tomar una decisión por Cristo. Pero, como he dicho antes, lo que vea en la casa, en el hogar, no solamente con vosotros, sino en lo que es la familia, va a ayudar mucho. Puede ser que ayude mucho a que ella tenga una percepción de Cristo correcta o una percepción de Cristo no correcta. Estamos aquí delante del Señor, la palabra de Dios es muy clara, dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, el hecho de traer es como estos padres que traían a sus hijos para que Jesús los tocara. Y vosotros traéis aquí a Luciana y también a Mariana, ¿a que sí? Y estoy seguro que con el deseo de que Jesucristo toque sus vidas. No hay nada mágico en la oración, en el sentido, estamos a través de la oración, a través de la dedicación,
estamos diciendo, Señor, confiamos en ti. Muchas gracias porque tú nos has permitido tener una bebé, una bebé y una hermana mayor muy guapa. Y nuestro anhelo, Señor, es que ellas sean tuyas, que tú las bendigas y que tu voluntad sea hecha en sus vidas, ¿no? En parte esto es el propósito de la dedicación. Gratitud y también que la voluntad de Dios sea cumplida en sus vidas. Y como he dicho antes, y no quiero redundar porque me enrollo más que un sacamuelas, vamos a orar ahora por vosotros, vamos a orar también por vuestras hijas, y luego vamos a presentar a Luciana delante del Señor. Amén. Así que vamos a orar primero por la familia, por los papás y también por toda la familia. Diego, no sé si quieres venir y orar por ellos. Bueno, no sé si quieres venir, no. Diego, ven a orar por ellos. Por la familia. Vamos a estar en pie, hermanos. Amén, sí, Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Dice, bueno, Moisés escribió al pueblo de Israel y estaba no animando, sino diciéndole a cada generación lo que tenían que hacer con la siguiente generación. Dice, escucha Israel, el Señor y únicamente el Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho. Incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas de camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu muñeca como un signo. Llévalas en tu frente como una señal. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Amén. Responsabilidad, instruirles. Aleluya. Voy a pedir a Consu si tú quieres orar por Luciana. Sí. Tiene experiencia con los nietos. Ay, qué bebé, qué bonita. Ay, es una muñeca, ¿eh? Porque hasta el día de hoy tú la has guardado, seguirás guardándola, cuidándola. Gracias que tú velas por los niños, Señor, que tu mano poderosa está sobre sus vidas. Padre, que no les falte nunca nada, que crezcan en tu presencia, que crezcan delante de ti, Señor, que cuando sea mayor, ella tome la determinación y decisión de seguirte a ti. Amén. Padre, la ponemos en tus manos, Señor, y declaramos tu bendición sobre ella.
que sea una niña siempre sana y fuerte, mi Dios, y que tú abras camino donde no lo haya cuando esté creciendo. Tu cuidado y tu fidelidad esté sobre su vida, Señor. Sí, Señor. Y tu prosperidad siempre esté en su vida. Que ella pueda ser luz y sal sobre la tierra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su vida, Señor, librándola siempre de todo mal y peligro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Jesús. Me la pasa. No se fía, mi mujer. Wow, qué guapa. Sí. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel. Luciana, te bendecimos con la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja, te guarde. Que el Señor te mire con benevolencia y tenga misericordia de ti. Amén. Luciana, que el Señor te mire favorablemente y te colme de paz. Luciana, queremos presentarte en esta mañana ante el único Dios verdadero, Dios Padre, Jesús el Hijo y Dios Espíritu Santo. Luciana, que el Señor te bendiga y te guarde y que la voluntad de Dios, Luciana, sea cumplida en tu vida conforme al propósito para el cual Dios ha permitido que vinieras al mundo. Que Dios te guarde y guarde a tu familia y que la bendición y la paz de Dios venga con fuerza, con poder a tu hogar. Que Dios te bendiga, Luciana. Amén. Amén. La devuelvo sana y salva. Aleluya. Amén. Sí, ya podéis bajar. Solo me queda decir, disfrutar mucho de vuestras hijas, son preciosas. Son de guapas como los papás. Una bendición. Mariana, que Dios te bendiga mucho. Amén. ¿Qué os parece si nos despedimos con una canción dándole la gloria al Señor? Lo mandaremos por WhatsApp. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Te mire con agrado y te dé paz. Y decimos amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, Amén. Vamos a orar por el papá de Maite. Él tiene cáncer y lo tiene tan extendido, entonces hoy está fatal. Dice Maite, me ha escrito, está muy mal, orar por él. Vamos a orar. Hace muchos años, cuando a él le tenía cáncer, la verdad es que era cáncer de garganta y estaba muy mal. Y yo recuerdo que habíamos ido a un entierro. Cuando lo vi le dije, Dios te está dando una oportunidad para que pongas tu vida en sus manos y Dios, yo ya no voy a vivir, tú vas a vivir porque tienes que tener un encuentro con Dios. Bueno, la cosa está en que ha pasado muchísimos años, la operaron, le dieron, hace un par de añitos volvió a salir otra vez, pero ahora está la cosa, creo que ahora también ya es la próstata o algo así. Entonces, yo creo en el poder de Dios. Este hombre tiene que conocer a Dios sí o sí, ¿vale? Y entonces vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Yo te animo a que en casa incluso estés ahí orando, creyendo en ese poder de Dios grande, magnífico, que Él, en sus promesas, Señor. Yo creo en tu promesa para Paco, el padre de Maite. Yo creo en esa promesa tuya, Señor, que tú eres Dios sanador, que tú eres un médico, Señor. Tú le has alargado los años de vida para que Él tenga un encuentro contigo, para que Él te pueda conocer, mi Dios, y danos esa oportunidad de ir y hablar con Él con tanta claridad. Ves que es un hombre bruto, Señor, a veces hablando, diciendo, pero tú conoces su interior. Tú conoces cómo hablarle, cómo revelarle tu existencia para que el Señor te mire a ti y entienda, oh Dios, que tú eres el todo, que hasta el día de hoy ha vivido por pura gracia, que tú has alargado los años de su vida y te rogamos que sigas obrando este milagro, Señor, que Él tenga la oportunidad de conocerte. Te rogamos un milagro en su vida, Señor, que Él te conozca como Señor y Salvador, que tú seas el Rey de su vida. Si hay alguien que puede obrar, cambiar, transformar una vida, ese eres tú. Amén. Y te rogamos por él, Señor. Amén. Y en esta mañana oramos por un milagro de sanidad en su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Y ordenamos a ese cáncer que está ahí, que suelte el cuerpo de Paco, para que Cristo sea glorificado en ese hogar, en esa casa, en esa familia,
en este pueblo y en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios. Amén. Gracias, porque para ti no hay nada imposible Amén, ni Padre. difícil que tú no puedas hacer. Aleluya. Y tú obras Sí, porque es Señor. pura gracia y es puro amor para con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos la gloria a ti. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes, al que trae sanidad y obra el milagro donde no hay. Donde es imposible, Dios es posible para Él. Amén. Que Dios os bendiga. Tener una buena semana. Saludaros. Cuidaros mucho. Y sobre todo cuidar vuestra relación con Dios. Amén.